¿Quieres convertirte en la arquitecta o el arquitecto de tu propia mente? Ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás cómo reprogramar tu cerebro para integrar ideas y técnicas que te ayuden a alcanzar la cima de tu autodominio de la mano del libro Designing the Mind, The Principles of Psychic Architecture, de Ryan Russ. ¿Ryan? Bass, no Russ, Bass. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroen Sangers, aprendiz en experimentar para mejorar. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en entender cómo funciona mi sistema mental. Y queridos patrones, queremos que seáis los primeros en saber que a partir de ahora vais a tener muchos más beneficios por ser patrones de Kenso. Pues Jeroen y yo llevamos trabajando y os lo queríamos hacer saber desde antes del verano en que podáis tener todavía muchos más recursos. Y por haceros un claro adelanto de lo que vais a tener para empezar no solo uno, sino 2 episodios extra cada mes. El del libro con la reseña va a continuar, vamos a incluir también otro con retos que vamos a hacer en comunidad cada mes. Y hablando de comunidad, vamos a generar una comunidad interactiva. Hemos intentado probar diferentes, ¿cómo decirlo? ¿Verdad, Jeroen? Plataformas durante este verano. Nos hemos quedado con una que yo creo que conocéis casi todos, ya os pasaremos las instrucciones, pero la idea es que podamos interaccionar, que vosotros podáis hacernos preguntas, que nosotros la contestemos en una newsletter que vais a recibir de manera mensual. Vamos a hacer cuestiones abiertas. Vais a poder contactar directamente con Jeroen o conmigo por si tenéis alguna duda que queráis solucionar a nivel privado. Vais a tener descuentos para coaching. Vais a tener un curso online gratuito. Vais a tener descuentos también si queréis realizar más allá del test de los colores, si queréis hacer tanto el Insight Discovery como Insight Explore. Vais a tener muchas cosas. O sea, la verdad es que hemos preparado un documento enorme y en kenso.es/círculo vais a poder encontrar vuestras mejoras. Así que esto lo hemos hecho por y para vosotros y sobre todo también gracias a vosotros. Así que empezamos, por así decirlo, nuevo curso después de las vacaciones y es un auténtico placer saber que podemos contar con vosotros. Muchas gracias de todo corazón y esperamos que estos beneficios que vais a encontrar extra os ayuden de cara a poder mejorar todavía un poquito más vuestra efectividad. Muy bien, vamos al libro de este mes, primero después de estas vacaciones. Sí, señor. Con el nombre Designing the Mind, que esta es la parte más fácil, diseñando la mente, The Principles of Psychitecture, los principios de una cosa que no sabemos qué es. No lo tenemos muy claro. Nosotros lo hemos traducido luego al castellano, que es lo que viene siendo diseñar la mente, los principios de la psicoarquitectura o de la psicoarquitectura. No sé, ponedle el nombre que queráis. Pero este libro me llegó hace unos meses de la mano de la editorial Planeta y la verdad es que me quedé impactado. Entonces, por eso quería que lo conocierais. Aunque no está traducido al castellano, probablemente lo esté dentro de unos meses, creo que merecía la pena porque varios de los conceptos que vamos a encontrar aquí son, para mí, relevantes e interesantes. ¿Para quién es este libro y quién es el autor? Lo primero, el autor, pues dice mucho de lo que vamos a ver en el libro. La experiencia de Ryan se encuentra en el diseño de sistemas. Es una persona que ha estado trabajando desde el punto de vista de la informática con startups tecnológicas para diseñar y desarrollar desde productos físicos patentados hasta software, edificaciones o modelos de negocios. Ha diseñado, para que os hagáis una idea, palos de caminar, un robot para recoger las pelotas de tenis, una casa modular para crear en un pueblo de nómadas, que se llama Nomad Nation. O sea, un poquito de todo. Sin embargo, lo que para nosotros es quizás su credencial más relevante es un apetito de por vida por la investigación introspectiva, la lectura voraz, la optimización obsesiva de sí mismo, de entender qué estaba pasando en su cabeza. Y esto los azules lo entenderéis muy bien, porque yo creo, corrígeme, Jeroen, si me equivoco, pero para ti Ryan es azul. Sí. Solo hay que ojear el libro y ver los dibujos que ha hecho, los esquemas sobre procesos mentales, que flujos de procesos mentales, ya dice todo que es azul, efectivamente.
Sí, y la verdad es que durante más de una década ha estado estudiando las ideas de antiguos maestros, filósofos y científicos cognitivos y creó DTM, Designing the Mind, porque reconoció la necesidad de un manual avanzado para el crecimiento psicológico y el autodominio. Así lo que hace es organizar la información de diseñar la mente en 3 ámbitos, vamos a llamarlo 3 niveles, que en esta reseña vamos a denominar nivel cognitivo, nivel emocional y nivel conductual. Y podría decirse que esto es eficaz porque cada nivel se basa en las habilidades del anterior, creando una progresión lógica y paulatina desde el dominio mental al emocional para llegar finalmente al conductual. Lo que viene siendo, resumiendo de manera breve, sencilla y al pie, que lo que ha hecho es ver cómo funciona nuestro cerebro para que podamos ir pasando de un nivel a otro, reprogramándolo y mejorándolo, sabiendo cómo funciona, qué algoritmos, con qué cosas se dispara, con qué cosas no. Y a mí esto, la verdad, me llamó mucho la atención. Así que, Jerún, ¿por dónde comenzamos? Pues esta palabrota de psicotectura. Es que nos ha llevado, lo tenéis que saber, nos ha llevado un poco de caos el ver cómo definíamos esto en castellano, ¿verdad? Porque como no había una traducción oficial, pues la hemos hecho ya nosotros. Sí, vale. Psicología y arquitectura combinado. Es igual como lo llamamos, porque esta es un poco la idea, ¿no? Yo creo que lo que está detrás de este término es una idea muy sistémica de pensar, vale, pues nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras acciones vienen de una máquina y esta máquina somos nosotros. Y obviamente, como todos, tenemos la misma máquina, pero hay que pensar un poco como un ordenador, que tiene el hardware y el software. Tienes por un lado la memoria, tienes el procesador, que es igual para todos, y luego tienes las aplicaciones que tú instalas en tu ordenador que hace que puedes hacer una cosa o la otra. Pero todos tenemos el mismo ordenador. Esta es un poco la idea. Y estas aplicaciones pues tienen unos algoritmos que dicen, vale, pues cuando yo, para decirlo muy sencillo, en un ordenador, y cuando yo aprieto la tecla A en mi teclado, pues en la pantalla saldrá iluminado una serie de píxeles que representan la letra A, ¿no? Y nuestra mente funciona un poco así, que hay muchas tendencias que tenemos, muchas reacciones que tenemos, que básicamente por detrás hay un algoritmo. Y este es un poco la base de la psicotectura, que dice, vale, pues si este es el caso, si nosotros somos, no somos máquinas, pero sí que tenemos una parte fijo y una parte que es moldeable, pues entonces podemos reprogramar estos algoritmos y crear nuestro propio sistema operativo psicológico, ¿no? Uh-huh. Y de aquí, y lo podemos hacer en 3 formas, ¿no? Que es la cognitiva, la emocional y la conductual. Uh-huh. Pues adelante, Jerún, vamos a comenzar con ello. Sí, porque al final son estos que se puede hacer, ¿no? Yo creo que es la base. Si, esta es la premisa. Si tú no estás de acuerdo con esta imagen de, vale, pues tenemos un hardware y un software, pues entonces ya no hay nada más que hacer, ¿no? Pues si todo es hardware, todo es inmovible, entonces, ¿para qué estás escuchando un podcast que te ayuda a mejorar, ¿no? Por tanto, algo habrá aquí, ¿no? Siempre es la pregunta de siempre de ser productivo, ser efectivo, que es algo que se nace o se hace. Sí. Esta es un poco la pregunta desde este concepto. Y si siempre que cuando, por ejemplo, en nuestros talleres hacemos esta pregunta sobre cómo ser efectivo, cómo estar organizado, es algo que se hace o se nace, la conclusión siempre es hay un poco de las dos cosas, ¿no? Hay una parte que tenemos incorporados, que son que viene fijo, y después hay una cosa que se puede cambiar. Esto parece complicado, pero la verdad es que yo tengo que reconocer, Jerún, que luego, en cierto modo, es mucho más sencillo de las palabras y los palabras que están sonando hoy aquí, ¿verdad? Claro. La idea es que la premisa de este libro, lo que dice detrás de psicotectura, es que, vale, pues si tú entiendes cómo funciona este software, este algoritmo, entonces una vez que entiendes, puedes mirar cómo puedes cambiarlo y puedes utilizarlo a tu beneficio. Y eso siempre es la idea de la psicotectura, es utilizar estos algoritmos, crear tus propios algoritmos, tus propias maneras de hacerlo, para que tú vives de acuerdo a tus ideales. Este es un poco el objetivo final.
Pues venga, vamos entonces a por ello, yo creo, Jeroen, porque nos vamos a sumergir en cada uno de los niveles y algo que sí que es importante es que quizá nos podamos transmitir que parte de las gráficas que tiene o de los dibujos que tiene son realmente útiles, porque ayuda a entender cuál es el flujo o el proceso que se da en cada uno de ellos. Nosotros vamos a intentar hacerlo, lo que hemos hecho es simplificarlo de la manera más sencilla para que vosotros podáis comprender cómo funciona, ponerlo en marcha y ver si funciona. Así que vamos a comenzar con el nivel cognitivo. Vamos a hablar de esos sesgos cognitivos y cómo poder reconfigurarlos. Lo primero es entender algo que nosotros ya sabemos, lo hemos comentado muchas veces en Kenso, y es que nuestra mente, la tuya, la mía, la de Jeroen, se encuentra plagada de suposiciones, de percepciones, de creencias. Y esto afecta no solo en nuestro razonamiento y sabiduría, sino también en nuestras acciones y en nuestro bienestar emocional. Es decir, nosotros hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. Si yo pienso que Jeroen es una buena persona, si un día me clava un puñal por la espalda, pensaré que es porque se ha caído, porque había algo en la cocina y me la ha clavado sin querer. ¿Por qué? Porque esa es una percepción, una creencia que hace que yo reaccione conforme a ese pensamiento. Y es ahí donde entran unos algoritmos cognitivos que Ryan denomina inferencias y que pueden verse distorsionados perpetuamente por lo que son los sesgos cognitivos, es decir, estas partes que nosotros hace que veamos la realidad con unas gafas o con otras. Estos sistemas de creencias son esencialmente cadenas complejas de algoritmos cognitivos y cuando esos algoritmos están muy sesgados, crean visiones de un mundo que pueden ser muy distorsionadas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo crezco en una familia en la cual los valores que me han enseñado es la importancia del dinero, que el dinero marca el estatus social, que el dinero es un factor de éxito, mi vida va a girar muy probablemente en torno al dinero. Los estudios que yo haga no sean estudios normales, es decir, a lo mejor no estudio una carrera, sino que estudio otra porque considero que me va a dar más dinero. A lo mejor con las personas que me relaciono considero que es importante que tengan un nivel socioeconómico y eso lo predomino sobre otros aspectos. A lo mejor la persona con la que tengo mi pareja, con la que me caso, voy buscando eso. Y eso es porque ya tengo ese sesgo cognitivo, esa inferencia que ha estado actuando en mi cabeza y ha creado una distorsión, por así decirlo, de la realidad. Y yo puedo pensar que todo el mundo en este planeta se mueve por el dinero. Y de repente empiezo a darme cuenta que no, que hay algunos que están en una Matrix que se mueven pues por ayudar a los demás, por tener tiempo de calidad. Y entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. A partir de ahí, Jeroen, ¿de qué nos habla Ryan? Pues de cómo solucionarlo. Pues una cosa es que somos conscientes de estas creencias, ¿no? La otra es cómo tirarlo. Al final tenemos estos algoritmos erróneos en nuestra mente, que son los sesgos, y un algoritmo para explicarlos es muy fácil. El más sencillo creo que es algo está pasando, ¿no? A una cosa externa, tú observas un hecho, que es un input, tú haces una interpretación de lo que está pasando y tomas una acción. Y claro, si esta interpretación que tú haces está basado en información falsa, por ejemplo, muchas veces creamos más en historias que en los números gráficos, ¿no? Es mucho más potente, por ejemplo, mi vecino que explique qué le ha pasado, no sé, con este tipo de manzana, para inventarme una cosa, que si él me explica esto, mira, he comido este tipo de manzana, de esta raza, y era muy ácido, pues yo lo creo, porque me está explicando él. Y no creo en el cartel que pone en la verdulería de, vale, pues estas son manzanas dulces, ¿no? Porque ya tengo una historia que dice diferente. La historia es mucho más potente que la información creemos que sea objetivo del que está en la verdulería, ¿no? Este sería un ejemplo de uno de estos sesgos. Y el primer paso para hacerlo es conocer los diferentes sesgos que existen, ¿no? Para esto podemos referirnos también al libro de Pensar rápido, pensar despacio, que hemos reseñado también. En este libro también hay una lista de sesgos para explicarlos cómo, en qué casos nuestra mente salta a conclusiones o llega a conclusiones equivocadas. Y conocer estos sesgos yo creo que es el primer paso para luego
ser consciente de las situaciones en que se activa cada uno de estos sesgos, ¿no? Esta es hay que crear lo que es la metacognición, de pensar sobre cómo estás pensando, ¿no? Efectivamente. Esto es lo que se conoce como la revisión cognitiva, que es ese acto de reemplazar una respuesta cognitiva habitual que ya hemos tenido por una entrada con una conclusión o pensamiento mejor y menos distorsionado. Es decir, si yo de repente me he dado cuenta que el dinero no es lo único que mueve a las personas, lo que voy a hacer es, me voy quitando esas gafas, no significa que las descarte, sino que voy utilizando también otras gafas para ver otras realidades que no son únicamente esa. Y entonces lo que voy a tener es una visión menos distorsionada de la realidad. Esas herramientas de pensamiento como el razonamiento se pueden utilizar para revisar ciertos conjuntos de algoritmos sesgados, como decía Jeroen. Y eso es lo que hace que cuantas más amplia sea nuestra perspectiva vital, más dispuestos vamos a estar a que nuestro cerebro se reprograme. Si yo, por así decirlo, toda la vida he sido de derechas o de izquierdas y me he ido a un extremo, va a ser mucho más complejo que pueda siquiera entender a quien está al otro lado. No significa aceptar o que yo considere que es la mejor idea el que está al otro lado, pero simplemente, ya digo, comprender. Por eso, a día de hoy, si os fijáis, tenemos tantos problemas en la política. Así que estas habilidades de pensamiento crítico son buenas, lo cual no significa que sean suficientes para evitar tener aún así una serie de prejuicios que han calado durante muchos años en nuestra vida, porque algunos de ellos se han perpetuado por nuestros propios deseos. Si tenemos muchas ganas de creer en algo, simplemente lo que vamos a utilizar son estas herramientas de pensamiento para racionalizar estas creencias. Es decir, si yo me quiero comprar una casa que he visto en un barrio determinado, lo único que voy a hacer será ver los pros. Voy a ver y focalizar que todos los focos enfoquen hacia la parte positiva. Voy a eliminar de la ecuación, no voy a querer ver, no voy a querer racionalizar esos lados oscuros que también los debería tener en cuenta para tomar una decisión correcta, porque a lo mejor la estructura de la casa tiene grietas. Entonces tengo que sobreponerme a mis deseos y poder reprogramarme estos sesgos. Así que para ello hay que desarrollar el hábito de evaluar los deseos y de mantener ciertas creencias y la intensidad de estos deseos. Es decir, saber lo que quieres es importante, pero conocer lo que quieres con esos claros y oscuros que te vas a encontrar. Y tú, como psicoarquitecta o psicoarquitecto, debes de manera constante poner a prueba esa beta de tu sistema de creencias. Cuando hablamos en Kenso de la K de Kaizen, es ese pulir de manera continua, y cada vez que tú tengas una oportunidad de poner a prueba tu pensamiento, de iterar, de conocer nuevos puntos de vista, te va a ayudar a expandir, a actualizar, a hacer que tu software cognitivo sea mucho más potente. Cada vez que conozcas nuevas realidades estarás incorporando mejor y más información. Así que, ya lo sabes, no te enorgullezcas únicamente de tus creencias actuales, sino de tu disposición y predisposición a abandonarlas por conocer otras mayores, más potentes, más precisas, que te ayuden no solo a vivir de verdad, sino también a sentir esa inmensa gratitud y asombro de lo que tu mente puede llegar a dar. Ojo que todo esto que estamos contando ahora a lo mejor parece muy emocional, pero en cierto modo es lo que Ryan intenta transmitirnos, que es que nuestro cerebro, nosotros podemos pensar que hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos y que no podemos cambiar, o como yo digo a la gente que de repente me dice, no, es que yo ya tengo tantos años y no cambio. Digo, no cambias porque tú no quieres cambiar. Así que yo creo que es uno de los primeros pilares, que estemos dispuestos a cambiarnos de gafas y a ver también con otras gafas la realidad. Sí, después de la racionalidad, el segundo pilar que tiene que ver con el nivel cognitivo es la introspección. Porque igual que tenemos estas creencias sobre el universo exterior, que son estos sesgos que hemos visto, también tenemos creencias sobre nuestro universo interior, sobre cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros métodos y cuáles son nuestros valores, que pueden estar también distorsionados, lo que puede llevarnos por un mal camino en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros ya pensamos sobre qué es lo que nos hace felices, pero a menudo terminamos tropezando con la felicidad en lugar de lograrlo a través de esfuerzos deliberados, ¿no? Todo pensamos que, mira, ¿sabes qué me hace feliz? Ganar la lotería y pasar los días en la playa. Y resulta que las personas que realmente han ganado la lotería
y han podido pasar meses en la playa, no son más felices. Esto no es lo que realmente nos hace feliz. Por eso necesitamos un proceso de introspección. Necesitamos conocernos mejor. Porque solo a través de esta introspección efectiva es posible tomar conciencia y reprogramar estos sesgos internos y vivir de una manera más plena. Por tanto, una cosa que puedes hacer es simplemente mantener un registro de tus pensamientos, tus sentimientos y tus comportamientos. Es simplemente apúntalos, escribe sobre lo que te pasa por tu cabeza y además de los eventos del mundo real que parecen desencadenarlos, ¿no? De dónde salen estos pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y pues esto, el journaling de toda la vida, ¿no? Mantener un diario, apúntale estas cosas que te hace. Si cada día apuntas lo que te pasa por tu cabeza, pues poco a poco vas a ver estas grandes líneas que están pasando por tu cabeza, ¿no? Y yo creo que la clave para descubrir cuáles de estos valores que tienes son realmente tuyos, que es lo que llama el proceso de enfrentarlos con una bola de demolición filosófica y ver cuál de estos se niega a caer. Intento saltarlos, intento buscar el contrario. ¿Y si este no fuera verdad? Si realmente fuera el último. Ya verás que hay muchos de estos valores que tú piensas que son inmovibles, al final no eran tan importantes, ¿no? Por tanto, hay que ser audaz de cuestionar estos valores que muchas veces vienen impulsados por fuera, por tus círculos sociales, por la sociedad en que vivimos. Todos tenemos este ideal de cuál es la vida ideal, pero tal vez no sea el tuyo. Que la sociedad pinta que tú como persona necesitas un trabajo que te satisface, necesitas ser mejor para, etcétera, etcétera. Hay una serie de valores que están impuestos a tú y tal vez no son tuyos, que tú simplemente has copiado desde el entorno. Y por tanto, un ejercicio que puedes hacer para tener más claridad en tus valores implica simplemente crear un documento y una lista de personas y cualidades que admiras. Apuntas, vale, yo admiro, por ejemplo, a Mahatma Gandhi por perseguir la paz, ¿no? Yo admiro a mi padre por estas cosas, ¿no? Simplemente apunta a la persona y también cuáles son las cualidades. Es un ejercicio que también hacemos en nuestro curso online Descubre tu propósito y es muy revelador. No hace falta que tú admires todos los aspectos de esas personas, pero apúntalo y directamente explica cuál de sus cualidades admires. Porque nadie es perfecto, ¿no? Y tampoco queremos ser como otra persona. Pero esto será simplemente una manera de buscar este sistema, tu propio sistema de valores, que es el mapa que tú has creado para navegar tus intuiciones de valor. Tu yo ideal, al final, es un conglomerado de tus intuiciones de mayor valor y cualidades admiradas. Y este ideal será tu estrella del norte en tu viaje psicotectónico, ¿no? Pues esto, ella habla de valores. Nosotros en Kenso hablamos mucho más de propósito, como esta estrella polar que nos dirige, este brújula que nos indique hacia dónde vamos. Pero esto es simplemente, me parece muy útil este ejercicio de hacer un documento, una lista de estas personas que tú admiras y explicar por qué admiras cada persona. Y después de estos valores y estos métodos de introspección, también es importante dentro de este nivel cognitivo entender el autodominio cognitivo y la sabiduría. Para Ryan, la sabiduría es la capacidad de juzgar de manera correcta en asuntos relacionados con la vida y la conducta. Es esa sensatez de juicio en la elección de nuestros medios y de nuestros fines. ¿Por qué? Pues porque al final muchas veces debemos de tener en cuenta una cosa, que deseo no es igual a felicidad. Y esto lo vemos mucho con los niños. Los niños desean, cómprame esto, quiero esto. Caprichos momentáneos en los que se liberan, como ya sabéis, la dopamina. ¿Qué sucede? Que la gratificación de los deseos, incluso en nosotros los adultos, seguro que más de una vez nos ha pasado que no ha sido la mejor de todas. Tanto si lo tenemos como si no lo tenemos. ¿Qué sucede? Que aún así, nuestra mente está diseñada para no darnos cuenta de este hecho. Es decir, nos vale con la dopamina, a los niños lo podemos ver, les vale con la dopamina de que les compres ese chupa chups para que durante la próxima hora no generen o no creen tanto ruido. Para lograr, sin embargo,
una satisfacción mayor, una satisfacción genuina, es importante que aprendas a dejar de confiar en tus deseos como indicadores válidos de lo que realmente te va a satisfacer. Y en eso, Jeroen, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, Bové, yo creo que una cosa que es interesante que explica Ryan aquí es que nuestros objetivos pueden tener dos orígenes, ¿no? Pueden venir desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Por un lado, desde arriba hacia abajo, estamos hablando de nuestros valores, lo que hemos visto antes, que es el proceso deliberado, ¿no? Por tanto, una clave para conseguir nuestras metas es usar estos valores para determinar cuáles son estas metas que queremos hacer. La razón porque nos gustaría cambiar algo. Y al otro lado hay de abajo hacia arriba, que aquí tenemos nuestros deseos, que es inconsciente. Queremos simplemente cosas. Y también debemos utilizar estos para impulsarnos hacia ellos. Y por tanto, una vida sabia y coherente es el producto de una estrategia de objetivos de arriba hacia abajo, basando en nuestros valores, y en la que tus decisiones se dirigen hacia tus ideales. Pero también propulsados por estos deseos que tenemos por abajo de estos, ¿no? Cuando realizamos cualquier acción, hay que observar, dice Ryan, hay que observar cuidadosamente la satisfacción que produce y cuánto la dura. Porque debes recordar tus observaciones cuando tomas decisiones similares en el futuro. Porque, otra vez, volvemos a los sesgos. Muchas veces no nos recordamos cómo hemos sentido cuando estamos haciendo una acción. Sí, la verdad es que esto es una de las cosas fundamentales que podemos tener en cuenta y de hecho Ryan nos cuenta cómo lo que son los sabios han observado de manera cuidadosa y prestando especial atención aprender de esas trampas de la predicción emocional. Es decir, de saber que las emociones han sido creadas de tal manera para que nos lleven hacia unas trampas en el día a día. Y eso lo podemos ver en los anuncios de la televisión, cómo se aprovechan de estas trampas emocionales para que podamos saltar y comprar los productos o servicios que nos ofrecen. Entonces, si estas personas sabias lo que han hecho es desarrollar una comprensión de su propia trayectoria de bienestar y han aprendido a partir de su propia experiencia, la de los demás o la reflexión, que lo que parece es que muchas veces esa mejor idea que nos ofrecen pueda ser tremendamente ilusoria. Así que lo que tenemos que hacer es ponernos las gafas de los otros, saber por qué intentan y cómo nos intentan vender esos deseos, esas trampas emocionales para no caer en ellas. Si somos capaces de controlar este nivel, fijaos que es en el nivel 1 y ya parece complejo, porque hay muchas cosas que llevamos como marañas a lo largo de toda nuestra vida. Fijaos lo que significa esto para pasar al nivel 2, porque el nivel 2 es el nivel emocional, Jeroen. Sí. Efectivamente, después de racionalidad, introspección y sabiduría, pasamos a la parte emocional. Y para mí una cosa que para muchos tal vez hace explotar la cabeza. Es posible controlar tus emociones, ¿no? Todas estas personas que dicen que no, que las emociones pues surgen y tienes que dar tu espacio y desaparecen. No, se puede controlar. No reprimiéndolo, porque es obviamente lo que intentamos hacer, sino que controlar. Podemos seleccionar situaciones, podemos enfocar nuestra atención. Hay diferentes maneras de hacerlo, porque el objetivo de este segundo ámbito de la psicoarquitectura es el autodominio emocional, la capacidad de controlar esta experiencia emocional. Hay que saber que estas emociones no existen para nuestro beneficio a largo plazo. No. La emoción simplemente, su objetivo es provocar un cambio que nos hace sobrevivir en este mismo momento. Habitualmente las emociones surgen de aquí. Por tanto, tienen un beneficio casi siempre a corto plazo, pero no a largo plazo, ¿no? Y por eso estas emociones, la mayoría no fueron creadas para lidiar con la vida moderna. Han sido creados para vivir en la selva, sobrevivir en la selva incluso, ¿no? Sabemos hoy en día que podemos diseñar estas emociones a través de al menos 5 métodos conocidos como, por ejemplo, como he dicho antes, la selección de situación, modificación de una situación, un despliegue atencional, un cambio cognitivo, modulación de respuesta.
están todo explicado en este libro cómo hacerlo, pero simplemente el cambio cognitivo que podemos hacer es uno de los más efectivos de esos métodos que existen y incluso lo más relevante. Por tanto, podemos efectivamente hacer una selección de situaciones, elegir las situaciones en que entras para evitar, por ejemplo, algunas emociones. Podemos modificar las situaciones, es que voy a cambiar este entorno. Puedo elegir a qué prestar atención. También puedo cambiar mi respuesta emocional mediante, por ejemplo, poner música, pues, dormir bien. También, ¿no?, con alcohol, por ejemplo, es un método muy utilizado para intentar controlar nuestras emociones a través de la modulación de respuesta. Pero efectivamente, lo más importante, lo más útil es el cambio cognitivo. Y una verdad clave sobre las emociones ya fue enfatizada en el estoicismo, con esa filosofía estoica en la que nos hablaba que rara vez las emociones son provocadas directamente por eventos en nuestras vidas. Casi siempre son reacciones a nuestra interpretación cognitiva de estos eventos. Es decir, si yo voy por la calle y voy mirando a alguien que de repente se acerca y digo, esta persona me parece que me va a empujar, quizás es por el miedo que yo tengo de que mi cuerpo no es lo suficientemente fuerte, que no estoy a lo mejor preparado y no quiero mantener conflictos. Entonces, esa persona de repente pasa a mi lado y ni me roza. ¿Pero qué es lo que sucede? Que es la interpretación cognitiva de estos eventos presentes o futuros que yo me puedo llegar a imaginar, como decía aquella frase, de me pasé media vida preocupándome por cosas que nunca llegaron a suceder, las que trabajan en las emociones. Ahí la terapia cognitiva conductual se basa en el hecho de que podemos intervenir con estas interpretaciones o valoraciones, alterando nuestras creencias sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Si yo a partir de entonces, la próxima vez que vea a alguien fuerte, grande por la calle, a lo mejor con pinta así un poco brusca, yo lo que pienso es, joder, pues mira a esta persona, qué bien ha trabajado su cuerpo y cuántas horas le ha dedicado al gimnasio. Estoy alterando mi realidad anterior, que era la de el miedo, el conflicto, si me choco con ella, a una realidad en la que estoy poniendo un aspecto positivo en la misma que va a hacer que ante la misma realidad cambiemos nuestra perspectiva. Esta reestructuración cognitiva lo que nos lleva es a reevaluar a un nivel más profundo porque consigue alterar de manera permanente las creencias que repetidamente nos pueden hacer sufrir. Y para practicarlo, nada más sencillo que mantengas un registro en forma de bloc de notas o en tu aplicación del móvil. Intenta tomar nota de cada emoción indeseable que notes. Y también apunta la situación que la desencadenó y la cadena de pensamientos que la precedió antes y después. Al cabo de una semana, echa un vistazo a ese bloc de notas. Y cuando lo mires con el paso del tiempo, simplemente de 7 días, verás como aquello que nos ha hecho sufrir emocionalmente hablando tiene un desencadenante que no fue para nada real. Y a partir de ahí ya puedes trabajar en poder cambiar otra vez esa perspectiva para a partir de ahora que no aparezca tan a menudo en esa situación. Así que ahí tienes un punto para reempezar a reestructurar tus algoritmos emocionales. El segundo punto del nivel emocional tiene que ver con tus deseos y la manera en que puedes modular estos deseos. Porque nuestros deseos sencillamente son un combustible para tus objetivos, que ya hemos visto cuando hemos hablado de los valores, ¿no? Esa es la contrapartida, de abajo hacia arriba. También hay deseos que nos alejan de los objetivos, que estos llamamos tentaciones, ¿no? Pero es lo mismo. Y lo que tenemos que aprender es cómo podemos regular estos deseos para evitar el sufrimiento, ¿no? Para regular un deseo, simplemente concéntrate únicamente en el estímulo deseado y todos sus aspectos más positivos y deliciosos detalles, ¿vale? Por lo tanto, nos enfocamos en todo lo que aporta este deseo. Concentramos en estos beneficios, en este deseo, de una manera puramente objetiva y así creas una conciencia de todos los sentimientos que están asociados con este deseo. Por tanto, simplemente enfócame en todo lo positivo que lleva este deseo, pues hace que el deseo incrementa. Y por otro lado, si queremos disminuir un deseo,
pues entonces tenemos que intentar equilibrar el deseo regulando hacia arriba o abajo a un deseo igual o opuesto para que se cancelen entre sí. Por ejemplo, por esto lo hacemos distrayéndonos del estímulo deseado, ¿no? Esto me parece muy interesante, Jerón, porque al final en las materias básicas lo podemos ver, por ejemplo, como el agua y el calor se terminan contrarrestando, el frío, el calor, mejor dicho, se terminan contrarrestando. Esto es lo mismo, Sí. si yo de repente estoy ante una situación que me genera mucho estrés, que estoy viviendo, si yo de repente acudo a ponerme una canción que me gusta, si yo de repente cierro un momento los ojos y me imagino un momento que me ha hecho sentir especialmente bien, ya estoy contrarrestando y cancelando con un opuesto esa sensación que estoy viviendo. Y es importante tenerlo en cuenta porque al final perseguir objetivos intrínsecos, como puede ser, por ejemplo, jugar al fútbol lo mejor que pueda en lugar de ganar el partido, es una forma excelente de eliminar el sufrimiento del fracaso. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado en los episodios de Kenso cuando contábamos las diferentes áreas en las que trabajamos. El área de control, el área de influencia y el área de adaptación. ¿Depende de mí ganar un partido de fútbol? No, porque hay 21 personas más participando. Pero depende de mí hacerlo lo mejor que pueda, correr, esforzarme, eso sí depende de mí. Entonces, fijaos cuál es la grandísima diferencia. Que yo aquí estoy buscando dar lo mejor de mí en lugar de ganar el partido. ¿Significa que voy a ganar el partido? No. Significa que estoy incrementando el número de probabilidades de ganar el partido centrándome en todos aquellos aspectos que dependen de mí. Como os decía, animar a los compañeros, saber en qué posición estar, correr y demás. Y esto lo podemos trasladar al mundo del trabajo de una manera muy sencilla. Así que aumenta la velocidad a la que aceptas la realidad para que así puedas dejar de anhelar cosas que están en el pasado o que ya están fuera del ámbito de tu control. Así vas a poder aprender a desear que el presente sea exactamente como es mientras deseas que el futuro sea diferente. ¿Por qué? Porque estás centrado en el ahora y estás diseñando y creando tu futuro al mismo tiempo. Vale, y con esto vamos al último pilar del nivel emocional, que hablamos de una palabra que yo no conocía, ecuanimidad. Se tiene que ver con el autodominio emocional. Así como la racionalidad y la introspección se unieron como los componentes básicos del autodominio cognitivo, ahora hemos visto primero la reestructuración cognitiva y la modulación del deseo, que son los componentes básicos de autodominio emocional. Y en este caso, lo que tenemos que aprender es ser al mismo momento racional y emocional. Tenemos que tener maestría en los dos campos. Hay personas que son muy, muy racionales y a ellos les falta la parte emocional. Y hay personas que son muy emocionales y que falta la parte más racional. El psiquitecto es que adopta el enfoque de tratar de experimentar las emociones correctas, ya sean positivas o negativas, pero simplemente son lo que hay. Y no simplemente desea siempre tener emociones positivas o pacíficas. No, acepta, pero a veces habrá emociones negativas, porque tiene su rol, tiene su función. Es un señal que nuestro cuerpo está dando y puedo interpretarlos. Igual que puedo y debo interpretar las emociones positivas, que tampoco siempre, si algo me hace sentir bien, no quiere decir que tengo que hacerlo más, porque para mí y para aquí que también comer un donut de fondant nos hace muy feliz, ¿no? Pero no quiere decir que necesitamos más de esto, ¿no? Pero siempre hay que preguntarte qué emociones me gustaría experimentar y qué sentiría mi yo ideal. Esta es la pregunta que aquí propone Ryan. Dice, vale, pues todas las emociones simplemente son señales y hay que identificar qué hay detrás de esto. No, y esta pregunta me parece maravillosa. ¿Qué sentiría mi yo ideal? Porque no es el yo actual, no es el yo únicamente de lo que estamos viviendo, sino mi yo ideal dentro de esa situación. Así que con esto podemos empezar a aprender a ver cada frustración que nos encontremos en nuestro día a día como una prueba, como un entrenamiento de fortaleza mental que te va a permitir mejorar cada vez más en el mantenimiento de habilidades esenciales como son la paciencia, el ir ligeros, el autocontrol. Y cuando tus propios valores son el referente de tu bienestar,
la única persona a la que debes envidiar es aquella que es más que tú de lo que eres. Y en ese caso ya sabrás lo que hay que hacer. Es decir, si yo digo, yo quiero ser una mejor persona todavía, pues digo, oye, pues me puedo fijar en cuáles son las cosas que hace Jeroen porque es mejor que yo en ello. Entonces le tengo como ejemplo, como él bien indicaba al principio, y puedo aprender cómo puedo seguir creciendo y mejorando teniendo un modelo enfrente de mí. Y como nuestro objetivo es optimizar nuestras emociones, debemos intentar cultivar el antiguo ideal que decía Jeroen de la ecuanimidad, ese estado de tranquilidad imperturbable y de estabilidad psicológica. ¿Por qué? Porque cuando vemos a esas personas que están tranquilas y que pueden tomar una decisión, la mejor decisión, incluso en las situaciones más difíciles, a que nos sentimos que estamos seguros cuando estamos cerca de ellas, a que nos gusta estar alrededor de estas personas porque nos transmiten paz, nos transmiten tranquilidad, que todo va a ir bien. Estas personas han trabajado esa ecuanimidad, el sentirse como te sientes ahora mismo con respecto a tus problemas de hace 5 años, acerca de tus problemas actuales, el ser justo con uno mismo. Y una vez que hayas aprendido a cultivar esa tranquilidad y a mantener la mente quieta en su lugar, vas a estar lista, vas a estar listo para aprender a maniobrarla de manera magistral en la dirección correcta. Y eso ya nos lleva al tercer y último nivel, que es el nivel conductual. Sí, empezamos con la autodirección, que simplemente significa que puedes dirigir tus comportamientos hacia tus objetivos, que ya has definido antes de forma efectiva. Y la autorregulación del comportamiento o el autocontrol es una de las mayores fortalezas humanos. Que básicamente la autodirección, el autocontrol es un algoritmo de comportamiento que nosotros conocemos como hábitos, ¿no? En lugar de esto, que es simplemente un hábito que es una acción que haces de forma automática, ¿no? Simplemente es un algoritmo que se activan cuando los desencadenantes externos provocan la generación de un deseo o un impulso. Simplemente tienes un desencadenante, este provoca un deseo y tú pasas a la acción. Este simplemente es un hábito. Los hábitos pueden ser malos cuando nos desvían de nuestros objetivos o pueden ser buenos cuando nos acercan a nuestros objetivos. Y él, según Ryan, la autodirección es la mejor solución para un mundo cada vez más adictivo. Porque al final tenemos muchos impulsos, muchas distracciones y nuestros antojos pueden alejarnos de nuestros ideales. Y el mundo moderno amplifica todos estos antojos, haciendo más difícil que nunca resistirlos. Tenemos el móvil, tenemos la publicidad hipersegmentada que sabe exactamente cómo tiene que hablar conmigo, ¿no? Y además hay un aspecto social, ¿no? Somos seres sociales, los humanos, y tenemos esta necesidad de encajar bien en el grupo. Y este cumplimiento social es el efecto de las palabras y las acciones de otros que tienen en nuestras propias decisiones. Aunque no siempre es consciente, muchas veces no, pero nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros a menudo intentan influenciarnos sutilmente para que tomemos ciertas decisiones. Y ahí ya sabéis que nos puede suceder que ellos lo hagan con todo el cariño o no. Claro. Ya lo sabéis que hay de todo ahí en la viña del Señor, pero la comodidad suele ser un poderoso sedante que genera complacencia y al final dificulta el hacer las cosas que sabemos que debemos hacer. Y la decisión de dejar todo y dejar de lado esa comodidad y abrazar lo desconocido a menudo se encuentra con una recompensa muy generosa. Lo hablábamos al principio en el anterior nivel cuando somos capaces de entender que otras realidades son posibles y que otras perspectivas de la misma realidad que tengan otras personas son posibles. Si somos capaces de entender eso, vamos a encontrar esa recompensa generosa. Los hábitos negativos, también hay que entender que en esta parte de autodirección y los impedimentos, se introducen de manera lenta. Es decir, es curioso, si pensáis en esos hábitos negativos que tenemos, no suelen llegar a nuestra vida del día a la noche, o de la noche al día, sino que van poco a poco, por así decirlo, cincelando nuestro carácter, corrompiéndolo, inoculándolo, si no estamos muy atentos a él. Y la razón para actuar de acuerdo con tus valores, incluso cuando nadie te esté mirando, es que estás siempre siendo observado por la persona más importante, que eres tú misma, tú mismo. Así que cuando veas estos hábitos negativos a tu alrededor, que veas que se van introduciendo poco a poco y que a veces incluso les abrimos la puerta y les dejamos pasar,
recuerda quién es la persona más importante y cómo cuidarías tú a esa persona tan importante. Y con eso llegamos al siguiente nivel, que son los algoritmos de comportamiento y autocontrol, Jeroen. El autocontrol, sí. Aquí muchas personas creen que la razón por que pierden sus batallas internas de autocontrol, que somos débiles, ¿no? Es porque no hay fuerza de voluntad. Pero claro, las personas con un mayor autocontrol ni siquiera utilizan esta fuerza de voluntad. Que hay una creencia equivocada, que pensamos que la fuerza de voluntad es como un músculo. De cuanto más entrenas, más tendrás, pero no es así. Simplemente tu fuerza de voluntad depende de niveles de glucosa en la sangre y simplemente cuando tú trabajas mucho, este depósito de glucosa se acaba y pierdes esta fuerza de voluntad. Pero por eso, como ya indica Ryan en su libro, no necesitas esta fuerza de voluntad para tener control. De hecho, es mejor no depender de esta fuerza de voluntad. Porque para que un comportamiento se active, tal como hemos también aprendido de James Clear en su libro de Hábitos Atómicos, deberíamos primero encontrar el desencadenante o la entrada o señal, ¿no? Y prestar atención a esto e interpretarlo como deseable. Porque primero hay señal, después hay el deseo, y la fuerza del impulso está condicionada por la recompensa inmediata de una conducta y a la falta de ello, llamada consecuencia, ¿no? Esto nos deja con varias oportunidades para poder reprogramar nuestros comportamientos, nuestros hábitos, ¿no? Podemos mirar el señal, podemos mirar el deseo y podemos mirar la recompensa. De hecho, nuestro entorno puede ser una poderosa herramienta para dar forma a nuestro software. Es decir, tú puedes diseñar cuál es tu entorno físico, digital e incluso mental, así como las personas con las que te rodeas, porque eso va a ayudar a diseñar tu propio software. Quiero recordar, Jeroen, que hablamos en un episodio que, quizá esto me lo pasó Zaira en un momento, era un estudio en el que decía que si los amigos de mis amigos son personas obesas, incrementaba cerca de un 20%, 15-20% mis probabilidades de ser obeso, incluso cuando no les conocía. Y claro, esto es lo que nos está transmitiendo aquí Ryan al final, que es que todo lo que tú tienes a tu alrededor, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel digital, va a ser parte de ese software que tú estás creando. Y ahí antes hablábamos de determinados métodos que ayudan, métodos como el despliegue atencional y que la atención plena también nos puede ayudar para alterar esos deseos prestando mayor o menor atención a lo que buscamos. ¿Esto qué significa? Que yo que, por ejemplo, ahora que estoy adelgazando otra vez, voy buscando excusas o razones. Y yo en mi caso voy buscando razones para adelgazar en lugar de excusas para no adelgazar. Es decir, voy buscando razones que me ayuden cada mañana a levantarme, a salir a correr o a hacer ejercicio en lugar de pensar que en la cama estaría mejor y que ya saldré mañana. Yo soy el que va haciendo... estos donuts, ¿no? Efectivamente, no he comprado donuts, dejo la ropa preparada para el día siguiente. Diego, que es la persona con la que salgo a correr, pasa todos los días por mi casa a las 7:30 y además cuando termino me siento bien. Pero yo estoy forzando a que todo ese entorno me ayude a poder completar y prestar más atención a este deseo. Y también podemos diseñar las consecuencias de ciertos comportamientos, ya que estas las programamos con nuestros deseos. ¿Qué quiero decir? Que aunque las recompensas puedan ser útiles en ciertos casos, en otros las recompensas extrínsecas no solo pueden motivar de manera débil, sino que también pueden dañar nuestra motivación y producir un trabajo inferior al impulso intrínseco. Por ejemplo, si yo cada vez que vengo de correr decido que, o de un partidito de fútbol con los amigos, decido que nos vamos a tomar y me tomo 3 cañas, pues todo el trabajo que yo he estado haciendo a nivel físico para poder mejorar, encontrarme mejor, más sano y mi salud en positivo, ahí lo estoy dañando. Lo estoy dañando por una recompensa extrínseca que no me está fortaleciendo. Yo puedo coger y decir, oye, venga, voy a tener la capacidad de pedirme una botella de agua. Oye, o me tomo una caña y no en lugar de 3. Entonces entiendo que el deseo soy yo el que lo domina y no es un deseo extrínseco, sino que es un impulso intrínseco. Y eso nos lleva al nivel, yo creo que el supremo, que es, Jeroen, el autodominio. El autodominio, aquí se junta todo, ¿no? El autodominio final es el grado en que tú eres capaz de alinearte con tus ideales, ¿eh? El nivel
de conocimiento, nivel emocional y nivel de comportamiento. Si cambias es un poco donde todo se junta. Lo contrario del autodominio es autoesclavitud, ¿no? Es decir, que tú eres cautivo de tu propia mente. Tú estás en rutinas, vives y trabajas de forma reactiva. El autodominio quiere decir, no, yo quiero vivir de forma proactiva. Yo tomo las riendas de mi vida, sé casi dónde quiero llegar, sé cómo soy, sé quién soy, tengo autoconocimiento y tengo incluso las herramientas para poco a poco acercarme a este ideal que yo he definido. Yo Muy creo que breve. eso es muy breve, pero es muy potente, Jeroen. Sí, Que al final yo creo que el autodominio no es nada más que la cúspide de todo este gran trabajo, de toda esta gran pirámide. Y como toda Correcto. cúspide de una pirámide es un lugar muy pequeño, pero muy potente, porque estás en lo alto y puedes tener una capacidad de perspectiva, de saber las cosas y tomar mejores decisiones. Así que, resumiendo el libro, haciendo un pequeño resumen, hemos visto que nuestro amigo Ryan Bass lo que está proponiéndonos es encontrar una mezcla, una organización de autodesarrollo centrada en proporcionarnos una educación para nuestra sabiduría y expandir nuestro potencial más allá de la norma y más allá de la realidad que vivimos ahora. Es un libro que se basa en pensadores como Lao Tzu, como Buda, Marco Aurelio, Nietzsche, aunque al mismo tiempo es algo nuevo, algo que procede de esa terapia cognitiva de la psicología humanista y que su tema central, que es la psiquitectura, representa una nueva forma de ver y mejorar de manera iterativa nuestra mente. ¿Cómo? A través de 3 niveles. 3 niveles que hemos visto: el nivel cognitivo, donde hemos trabajado en cómo nuestros sesgos afectan nuestras creencias en las decisiones que tomamos y las capacidades que tenemos para reprogramarlos viendo la realidad tal y como es y no tal y como nosotros creemos que es. También hemos visto esos valores y el método de ser introspectivos, el valor que tiene que nosotros desde dentro tengamos esa capacidad, esa audacia de cuestionarnos todo lo que viene desde de fuera y pensar que lo importante no es lo que va de fuera hacia adentro, sino lo que sacamos nosotros desde nuestro yo más genuino hacia afuera. Hemos hablado también, dentro del nivel cognitivo, del autodominio cognitivo y de la sabiduría. Entender que el deseo no es igual a felicidad, que deseo viene de la dopamina, que deseo al final lo único que hace es llevarnos, entre comillas, por el camino fácil, por el camino corto, por el atajo, pero no por el camino que queremos nosotros caminar. Después de pasar a este nivel cognitivo, llegamos a un nivel segundo, el nivel emocional. Hemos visto algoritmos emocionales y cómo podemos reestructurarlos. Una reestructuración cognitiva a través de la reevaluación, de entendernos a nosotros mismos a un nivel mucho más profundo y entender por qué hacemos lo que hacemos. Hemos visto también cuáles son los deseos y cuáles son las claves para modularlos. Entender que pueden ser un impulso, un turbo en una dirección o en otra. Hemos visto cómo poder cancelarlos y utilizarlos en positivo. Y hemos hablado también del autodominio emocional y la ecuanimidad. Esa palabra que decía Jeroen, que no les sonaba tanto, pero hemos visto que al final es ese estado en el que una persona sabia es capaz de mantenerse en paz, en tranquilidad, imperturbable ante lo que está sucediendo para tomar la mejor decisión posible. Y esto nos conduce al último nivel, nunca mejor dicho, el nivel conductual, con esta autodirección de nuestra vida, entender si nos vamos a dejar llevar por los antojos o por el software que hemos creado. Hemos visto algoritmos de comportamiento y de autocontrol que nos ayudan a reprogramar nuestro software para llegar al nivel máximo, que es el autodominio. Así que, Jeroen, con esto, ¿cuál es tu estilo y valoración del libro? Muy bien. Como hemos comentado al inicio, el autor es azul. El libro tiene un aspecto muy azul, pero no demasiado. Este es lo que primero que yo temaba cuando tú has propuesto este libro y pensaba, bueno, lo estaba mirando por encima y sabía, vale, pues vamos a sistematizar el desarrollo personal. Y pensaba, este sería muy azul, ¿no? Y además, conociendo un poco la historia del autor,
Pero después, obviamente, tenía un poco de confianza en ti, porque no creo que tú como persona, María, me vas a recomendar un libro azul, ¿no? Que es muy azul. Y se nota, porque no es está bien escrito, hay muchos ejemplos, muchas citas, es muy visual también para las personas de María, las gráficas, aunque tengo que admitir que a veces la gráfica no me ha ayudado mucho a entender. Había situaciones en que entendía el concepto, pero no sabía qué quería decir con este gráfico. No entendía el gráfico. Entendía el concepto, pero el gráfico que tenía que explicar o mostrar o visualizar el concepto que estaba explicando me daba más preguntas que realmente solucionaba. Por tanto, yo creo que es un pequeño error de querer utilizar una plantilla y explicarlo todo con una de estas gráficas de flujos, ¿no? Y simplemente hay cosas que se expliquen muy bien de esta forma y cosas que no tanto. Muy fácil de leer, eso sí, como buen libro americano podría ser un poco más breve, que es un comentario, es el comentario que más he repetido en estas reseñas, y yo creo que en este caso también, aunque también explique una multitud de conceptos que ya se han explicado en otros libros. Yo creo que es un libro que engloba un poco todo, pero después si quieres profundizar, pues obviamente puedes leer el libro de hábitos atómicos que hemos reseñado, o el libro de Pensar rápido, pensar despacio, para saber más sobre los sesgos, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que se quedan un poco en la superficie, simplemente porque es un libro que aborda todo, que quiere explicar la estructura. Claro. A mí me ha gustado el libro, como seguramente ya esperabas, y le voy a dar un 4. Pues yo, Jeroen, le voy a dar un 4 también, porque es un libro que efectivamente creo que aporta un enfoque distinto, agrupando muchos de los conceptos que ya hemos visto, pero sobre todo trayéndolos a día de hoy, ayudarnos a hacer entender que hay un método, que hay un camino en el cual nosotros podemos reprogramar poco a poco las cosas que hacemos en nuestro cerebro y que depende principalmente de nosotros, no de los demás. Un estilo, como decías tú, sencillo, con muchos mapas que son muy azules, es decir, mapas de flujo que a lo mejor, como decías tú, no son tan claros, pero eso sí, el unir determinadas filosofías como el tema de la estoica, oriental, me ha parecido muy interesante, por eso le doy un 4 y porque creo que de verdad es uno de esos libros que merece la pena echar un vistazo para replantearte y dibujar de nuevo como un punto de inflexión tu cerebro, tu mente. Así que, Jeroen, ¿cuál va a ser el siguiente libro, sorpréndeme, que vamos a leer? De verdad no lo sabes. Vamos un poco continuando en la misma línea, pero también un libro sobre cambios mentales, pero en este caso sobre cómo no solo podemos sobrevivir en la sociedad actual, que es caótica, que hay un desorden, ¿no? Que no simplemente es sobrevivir aquí, sino cómo podemos utilizar este desorden, caos, para hacernos más fuertes. Y el libro se llama Antifrágil y tiene como subtítulo Las cosas que se benefician del desorden. Y es por Nassim Nicholas Taleb. ¿Y qué te ha llevado a este libro? Muchas recomendaciones. Lo tengo en mi lista desde hace mucho tiempo. He leído otro libro de este mismo autor, de los Cisnes Negros. Sí. Que es un libro más famoso, que habla más de cosas improbables que están pasando. Es un libro más de negocios. Y este de Antifrágil yo creo que es un libro más a nivel personal y también muy de esta época, de esta era que tenemos de interrupciones, de distracciones y de mucha incertidumbre. Pues, Jeroen, me parece que es todo un acierto para volver y comenzar este segundo semestre. Así que vamos a ir a por Antifrágiles para convertirnos en tíos más duros, tíos y tías más duros. Terminamos como siempre con un nuevo hábito Kenso. Recuerda que tú eres la arquitecta, el arquitecto de tu mente. Nos escuchamos muy pronto. Chao.